La Biblia cuenta la historia de Caín, que mató a su hermano Abel, pero queda una gran incógnita. ¿Quién era la mujer de Caín? El texto menciona que se casó y tuvo hijos, pero no revela de dónde procedía esa misteriosa mujer. Las preguntas no solo se limitan a quién era esta esposa, sino también al principio de la humanidad. ¿Creó Dios a otras personas además de Adán y Eva? ¿O las primeras generaciones se formaron por matrimonios entre parientes cercanos? Esta falta de detalles en las Escrituras deja lugar a muchas especulaciones y dudas sobre cómo comenzó la humanidad. A lo largo de los siglos, estudiosos y curiosos han tratado de llenar estas lagunas, intentando comprender cómo Caín encontró pareja en un mundo que aún era tan nuevo. Para muchos biblistas, la mujer de Caín es algo más que un personaje olvidado. Ella simboliza los misterios e incertidumbres que quedan entre las líneas de los textos sagrados y sigue instigando la imaginación y el debate hasta nuestros días. Este enigma desafía la interpretación literal de la Biblia, sugiriendo que las primeras generaciones pueden haber sido más complejas de lo que creemos. La falta de detalles sobre su identidad nos invita a reflexionar sobre lo que se ha omitido o resumido en la narración bíblica. Este misterio sobre el origen de la mujer de Caín nos sumerge en un campo de conjeturas que explora las posibilidades de la creación y las complejidades de las primeras relaciones humanas. Según el relato bíblico, Adán y Eva fueron los primeros seres humanos creados por Dios. A partir de ellos, la humanidad comenzó a expandirse. Sin embargo, la Biblia no nos cuenta con detalle cómo se produjo en la práctica esta expansión. Cuando Caín fue exiliado a la tierra de Nod, encontró esposa y construyó una ciudad, lo que indica la existencia de otras personas además de su familia inmediata. Esto plantea la pregunta: ¿de dónde procedían estas otras personas? Una de las hipótesis más aceptadas es que, aunque no se detalla, Adán y Eva tuvieron otros hijos e hijas que no se mencionan explícitamente en el texto. De este modo, Caín podría haberse casado con una de sus hermanas, lo que en aquella época era un medio necesario para garantizar la continuidad de la raza humana. Al principio de la creación, tal práctica no habría sido vista como incestuosa, sino como una necesidad para la supervivencia y la expansión. Otra teoría sugiere que Dios podría haber creado a otros seres humanos en paralelo, fuera del jardín del Edén. Este concepto menos convencional abre la posibilidad de que hubiera otros linajes de humanos dispersos por el mundo. Aunque esta interpretación no goza de gran aceptación, amplía la visión tradicional y genera debate sobre los orígenes y la diversidad de la humanidad en tiempos bíblicos. En los primeros tiempos de la humanidad, la expansión demográfica se produjo en un contexto en el que los matrimonios consanguíneos eran inevitables. Si partimos de la idea de que Adán y Eva fueron los únicos seres humanos originales, sus hijos tuvieron que casarse entre sí para garantizar la continuidad de la especie. Aunque hoy consideramos inaceptable el matrimonio entre hermanos, en aquellos tiempos primitivos era una necesidad vital para el crecimiento de la población. Las Escrituras, sin embargo, no proporcionan muchos detalles sobre estos primeros matrimonios. Esto deja lugar a interpretaciones y especulaciones sobre cómo interactuaban y se estructuraban las familias primitivas. Aunque las leyes mosaicas prohibirían posteriormente tales prácticas, en aquellos primeros tiempos el matrimonio entre hermanos o parientes cercanos era la única opción viable para la supervivencia y la expansión humanas. Este escenario nos ayuda a entender que la esposa de Caín pudiera ser su hermana, figura clave para garantizar la continuidad del linaje humano.
La práctica de los matrimonios consanguíneos también reflejaba la simplicidad y la falta de opciones en un mundo en el que aún se estaban moldeando las normas sociales y éticas. Con el tiempo, a medida que la humanidad se expandía y diversificaba, surgieron nuevas leyes y normas que establecieron límites claros para estas uniones. Sin embargo, en los primeros capítulos del Génesis, estos matrimonios se consideraban un paso necesario para cumplir el mandamiento divino de crecer y multiplicarse, independientemente de las implicaciones morales y biológicas que esto tendría hoy en día. Tras asesinar a Abel, Caín fue maldecido y condenado a vagar por la tierra como fugitivo. Sin embargo, en una muestra de misericordia, Dios marcó a Caín para que nadie lo matara. Esta protección divina, paradójicamente unida a la maldición, hizo de Caín un símbolo de dualidad, alguien condenado por el pecado, pero aún bajo la vigilancia del Creador. Exiliado, se estableció en la tierra de Nod, al este del Edén, donde su viaje inició una nueva etapa de la humanidad. El exilio de Caín plantea preguntas intrigantes. ¿Cómo consiguió establecerse e incluso construir una ciudad alguien que fue rechazado? El relato bíblico indica que, incluso con su castigo, Caín no fue abandonado por completo. Su historia encierra un profundo misterio sobre lo que ocurrió tras su partida, lo que sugiere que encontró un entorno ya habitado o que su esposa podría formar parte de un linaje desconocido. El periodo de exilio de Caín también simboliza la complejidad de las opciones humanas y la capacidad de seguir adelante incluso bajo el peso del pecado. Junto con su esposa, dio a luz a descendientes que, en cierto modo, redimieron parte de su legado. La construcción de la ciudad de Enoc demuestra la resistencia humana para volver a empezar, incluso en medio de la adversidad y las maldiciones, transformando lo que habría sido un castigo eterno en una nueva posibilidad de vida. Tras establecerse en Nod, Caín funda una ciudad y la bautiza con el nombre de su hijo, Enoc. Este gesto marca el inicio de una nueva etapa en la vida de Caín, un intento de reconstruir su historia tras la tragedia del fratricidio. La construcción de una ciudad es una hazaña notable en una etapa tan temprana de la humanidad, lo que demuestra que, a pesar de su condena, Caín intentó crear algo duradero. Esta ciudad fue el primer intento registrado de organización social tras la caída del Edén, lo que refleja la búsqueda humana de orden y comunidad. La elección de llamar a la ciudad en honor de su hijo refleja el deseo de Caín de dejar un legado que no estuviera marcado únicamente por la violencia. Enoc, el primogénito de Caín, se convirtió en el símbolo de un nuevo linaje que intentaba escapar de las sombras del pasado y avanzar hacia el futuro. La ciudad de Enoc representa algo más que un lugar físico. Simboliza el intento de superar los errores del pasado y crear un entorno en el que la humanidad pudiera prosperar, incluso fuera de la presencia directa de Dios. Este acto fundacional también abre el debate sobre la presencia de otras personas y estructuras sociales en la época. Para que una ciudad fuera viable, necesitaría un número significativo de habitantes, lo que sugiere que la humanidad ya estaba más dispersa de lo que indica el relato inicial. La fundación de Enoc arroja luz sobre el progreso humano, incluso en un contexto de pecado y exilio, mostrando que, a pesar de los defectos, siempre hay espacio para intentar construir algo nuevo y significativo. Pero, ¿quién era la mujer de Caín? La identidad de la mujer de Caín es uno de los misterios más debatidos de la narración bíblica. La interpretación más común es que era una de las hijas de Adán y Eva, una hermana de Caín que, según la lógica de las primeras generaciones,
Se casó con él para continuar el linaje humano. Aunque esta idea es desconcertante para los estándares modernos, en los tiempos primitivos se consideraba una necesidad práctica para la expansión de la raza humana. Este escenario refuerza la idea de que las primeras generaciones tuvieron que operar dentro de una lógica de endogamia. Algunos estudiosos proponen que Dios pudo haber creado otros linajes humanos paralelos a Adán y Eva, dispersos en otras partes del mundo. Esto abriría la posibilidad de que la mujer de Caín no fuera necesariamente una hermana, sino alguien de otro linaje. Aunque esta teoría no está firmemente respaldada por las Escrituras, genera interesantes debates sobre la diversidad y complejidad de la creación humana. El hecho de que Caín fundara una ciudad sugiere que en aquella época había una población considerable. Esto refuerza la idea de que él y su mujer no estaban solos en el mundo. Así pues, la enigmática figura de la mujer de Caín sigue alimentando tanto la curiosidad como la imaginación, dando lugar a preguntas sobre la naturaleza de las primeras generaciones y los misterios no revelados de los orígenes de la humanidad. Los relatos bíblicos de los primeros capítulos del Génesis ofrecen mucho más que simples historias sobre la creación y la caída de la humanidad. Son portales hacia una comprensión más amplia de los orígenes y las interacciones humanas en un mundo en formación. El relato de Caín y su mujer, por ejemplo, va más allá de una simple historia de fratricidio y exilio. Amplía la visión de la multiplicidad de vidas y dinámicas familiares que surgieron tras la expulsión del Edén, sugiriendo que el mundo fuera del jardín ya era más complejo de lo que creemos. El hecho de que Caín se casara y construyera una ciudad indica que la humanidad ya estaba en un proceso de expansión y organización. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo interactuaban estas primeras generaciones, cómo eran sus relaciones sociales y cómo abordaban las cuestiones morales en una época en la que aún se estaban definiendo las normas. La narración del Génesis, aunque concisa, sugiere un tapiz mucho más rico de historias y acontecimientos que quedan entre líneas, dejando espacio para la interpretación y el debate. Esta complejidad refleja también la diversidad de experiencias humanas en la búsqueda de sentido, redención y supervivencia. Las lagunas que deja la narración ofrecen la oportunidad de explorar cuestiones sobre la moralidad, la espiritualidad y la evolución de las relaciones sociales en los primeros tiempos de la humanidad. Incluso ante un texto que parece sencillo, el escenario retratado invita a ahondar en misterios que resuenan hasta nuestros días, alimentando discusiones teológicas y especulativas. Una de las teorías más intrigantes en torno a la mujer de Caín es la posibilidad de que Dios creara otros seres humanos además de Adán y Eva. Esta hipótesis desafía la interpretación tradicional de la creación, sugiriendo que la humanidad pudo haberse desarrollado en múltiples regiones, con linajes diferentes. Este punto de vista amplía la narración bíblica, permitiéndonos pensar en un mundo poblado no solo por los descendientes directos de Adán y Eva, sino también por otras comunidades que acabaron encontrándose y mezclándose. Si consideramos esta teoría, la esposa de Caín podría ser descendiente de una de estas otras creaciones. Esto explicaría cómo encontró pareja fuera de su familia inmediata, evitando la necesidad de matrimonios consanguíneos. Esta interpretación, aunque poco convencional, concuerda con la idea de que el relato bíblico fue escrito de forma resumida, dejando espacio para la existencia de otras historias y grupos humanos, además de los mencionados directamente. Este punto de vista también ofrece una perspectiva más amplia del plan divino,
sugiriendo que la diversidad y la multiplicidad ya formaban parte de la creación desde el principio. Aunque esta hipótesis no tiene una base teológica sólida, refleja la curiosidad y el deseo de comprender cómo pudo expandirse rápidamente la humanidad y cómo las interacciones entre distintos grupos contribuyeron a dar forma a las primeras sociedades. Al mismo tiempo, este enfoque plantea interrogantes sobre el papel de la libertad interpretativa cuando se trata de textos sagrados. Una explicación más sencilla y ampliamente aceptada para la mujer de Caín es que era una de las muchas hijas de Adán y Eva que no se mencionan explícitamente en el Génesis. En el capítulo 5, la Biblia menciona que Adán y Eva tuvieron otros hijos e hijas, lo que refuerza la idea de que las primeras generaciones tuvieron que casarse entre sí para asegurar la continuidad de la especie. En este escenario, Caín se habría casado con una hermana, un acto necesario y aceptable en aquellos tiempos para cumplir el mandamiento de crecer y multiplicarse. Este enfoque más tradicional mantiene la narración dentro del contexto familiar establecido por el Génesis, donde el linaje de Adán y Eva es el único origen de la humanidad. Aunque esta explicación parece sencilla, plantea interrogantes sobre las prácticas sociales y culturales de la época. El matrimonio entre parientes cercanos, que hoy se ve con reservas, era esencial para la supervivencia y la expansión de la población. La idea de que las primeras generaciones estuvieran todas emparentadas refuerza la noción de que, en aquel contexto, las normas éticas y las leyes apenas empezaban a moldearse. Este escenario también nos permite reflexionar sobre cómo ha evolucionado la humanidad desde entonces. A medida que las generaciones se multiplicaban y las sociedades se hacían más complejas, surgían nuevas leyes y tradiciones para regular estas prácticas. La mención de otros hijos e hijas de Adán y Eva apunta a un linaje extenso y diverso, cuya historia se ha perdido en gran parte en el tiempo, pero que desempeñó un papel crucial en la formación de las primeras comunidades humanas y en la organización social que evolucionó a partir de ahí. En las sociedades antiguas, los matrimonios no eran solo una cuestión de amor o afinidad, sino que desempeñaban un papel crucial en la supervivencia y la estabilidad social. En el contexto de las primeras generaciones humanas, como los hijos de Adán y Eva, estos matrimonios tenían la función vital de garantizar la expansión de la población en un mundo que aún se estaba formando. La práctica de los matrimonios entre parientes cercanos, como Caín y su esposa, no era vista de la misma manera que hoy. En aquella época, era una necesidad estratégica para cumplir el mandamiento divino de multiplicarse y poblar la tierra. Estos matrimonios también ayudaban a preservar la cohesión familiar y cultural. Con pocas opciones disponibles, casarse dentro del propio linaje garantizaba la transmisión de tradiciones y creencias, además de facilitar la organización social. La ciudad de Enoc, fundada por Caín, ilustra cómo las primeras comunidades humanas surgieron de estas uniones, consolidándose en sociedades más estructuradas. A medida que crecía la población, se formaban nuevas alianzas que sentaban las bases de las tribus y civilizaciones que se desarrollarían posteriormente. Con el paso del tiempo y la diversificación de las comunidades, surgió la necesidad de normas más estrictas sobre el matrimonio, reflejadas en las leyes mosaicas que vendrían después. Sin embargo, en los primeros tiempos, los matrimonios entre hermanos y parientes cercanos eran la clave para la continuidad de la especie. Esta realidad, aunque desconcertante para los estándares modernos,
muestra cómo la evolución de las normas sociales acompaña al crecimiento y la complejidad de la humanidad a lo largo de la historia bíblica. Con el aumento de la población y la aparición de nuevas necesidades sociales, las leyes mosaicas establecieron límites claros para los matrimonios consanguíneos. A diferencia de las prácticas de generaciones anteriores, cuando el matrimonio entre parientes cercanos era necesario para la supervivencia, las leyes mosaicas prohibieron tales uniones, reflejando un cambio en la comprensión de las relaciones humanas y la organización de la sociedad. Estas restricciones, recogidas en el libro del Levítico, buscaban proteger la salud y la integridad moral de las comunidades israelitas, diferenciándolas de las prácticas de otras culturas. Esta transición marca un punto importante en la historia de la humanidad: la evolución de las normas sociales en respuesta al crecimiento de la población y la complejidad de las interacciones culturales. A medida que las tribus se multiplicaban y se hacían más estructuradas, la preservación de la pureza y la salud genética se convirtieron en una preocupación mayor. Las prohibiciones de los matrimonios entre hermanos y otros parientes cercanos pretendían garantizar la longevidad de la nación y evitar las complicaciones genéticas que podrían derivarse de un grupo consanguíneo. Además de los aspectos prácticos, estas leyes también reforzaban la identidad religiosa y cultural de Israel. Al establecer directrices claras, las Escrituras promovían un modo de vida que reflejaba la santidad exigida por Dios, alineando a la comunidad con valores espirituales superiores. Este cambio en las normas matrimoniales pone de relieve cómo la adaptación a las circunstancias históricas y sociales fue una constante en la trayectoria bíblica, mostrando la evolución de las prácticas y creencias a lo largo de las generaciones. A pesar de ser una figura poco mencionada, la esposa de Caín desempeña un papel crucial en la formación de las primeras comunidades humanas. Como madre de Enoc y una de las pioneras en la construcción de la sociedad posterior al Edén, simboliza el inicio de un linaje que prosperaría más allá de las sombras del pecado. Incluso sin un nombre o una historia detallada, su existencia refleja las necesidades y desafíos de las primeras generaciones y cómo las mujeres, aunque a menudo silenciosas en la narración, fueron fundamentales para la continuidad de la humanidad. Gracias a su unión con Caín, la humanidad pudo expandirse y organizarse, dando lugar a la primera ciudad y a una nueva fase de la historia bíblica. Esta ciudad, Enoc, representa tanto la ambición de Caín como su intento de redención, en el que su esposa, incluso entre líneas, desempeñó un papel indispensable. Ella representa a las mujeres olvidadas por la historia, cuyas contribuciones han sido vitales para la formación de las sociedades, pero que rara vez se recuerdan. Su presencia en la narración también nos recuerda que, incluso en las historias más antiguas, hay mucho que descubrir en las lagunas y en los personajes secundarios. Cuando contemplamos a la mujer de Caín, nos sentimos inducidos a pensar en las historias y vidas no contadas que moldearon a la humanidad en sus primeros días. Ella personifica las complejidades y los misterios de las primeras generaciones, mostrando que, incluso en la sombra, hay figuras que cargan con el peso de la historia y la evolución humana. La historia de Caín plantea profundas preguntas sobre los misterios que quedan entre las líneas de la Biblia. ¿Quién era realmente la mujer de Caín? ¿Hay verdades ocultas que aún no comprendemos? Si este tema te ha hecho reflexionar, no olvides darle a me gusta al video, suscribirte al canal y compartirlo con quienes también buscan desentrañar los secretos de las Escrituras.
Después de todo, cuanto más profundizamos en estos misterios, más descubrimos cuán vasto es el conocimiento oculto. Que Dios les bendiga y hasta el próximo video.